La Revolución Mexicana. Muy bien, me presento, mi nombre es Oid Levi Hernández Marín y a continuación les voy a exponer la Revolución Mexicana por medio de este video, en la cual vamos a desglosar diferentes puntos o temas a tratar, de los cuales son la duración de la Revolución Mexicana, los personajes, el porqué de la revolución, cómo fue su desenlace, qué provocó, quiénes participaron y todo eso lo vamos a ver a continuación, lo vamos a platicar a continuación. Entonces comencemos. La Revolución Mexicana redujo a México hace poco más de un siglo. Empezó de 1910 a 1917. Eso fue más o menos lo que duró o el desenlace que tuvo. Empezó en 1910 y terminó en 1917. Porque el motivo por el cual se dio esta revolución fue por el gobierno de Porfirio Díaz. El motivo principal, bueno, el único motivo por el cual se dio la revolución fue por el gobierno de Porfirio Díaz, que fue una dictadura de más de 30 años, 35 años para ser específico. Entonces hubo diferentes personajes a los cuales vamos a mencionar a continuación, de los cuales se unieron para derrocar, por así decirlo, a Porfirio Díaz y quitarle la presidencia, porque ya había sido mucho tiempo del cual Porfirio estuvo en el poder, o bueno, en ese tiempo estaba en el poder, y pues estos personajes ya no querían que él estuviera. Entonces así fue como empezó esta revolución, o se decidió comenzar la revolución por medio de estos personajes, entre los cuales están Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Emiliano Zapata. Bueno, ahora hablemos de nuestro primer personaje, que fue Francisco I. Madero. En el año de 1910 a 1914, el presidente Porfirio Díaz resultó electo para un nuevo periodo presidencial de 1910 a 1914. Entonces, a nuestro personaje, que es Francisco I. Madero, lanzó el Plan del San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910, para derrocarlo. O sea, no conforme con tantos años de haber gobernado Porfirio Díaz, quería aún más. O sea, su dictadura se iba a alargar. Pero pues, ¿qué hizo este personaje? Dijo, sabes que no, hasta aquí, vamos a acabar con el gobierno de Porfirio Díaz y a mandarlo a volar. Entonces lo que este personaje hace el Plan de San Luis para poder derrocarlo. Su lema principal fue sufragio efectivo, no reelección, y reivindicaba derechos laborales y la repartición de tierras que buscaban grupos sociales contrarios a Díaz. Entonces, básicamente el plan de Francisco I. Madero era que, explayaba que ya no se volvían a reelegir los presidentes y que no se quedaran con los títulos de las tierras o los terrenos en ese entonces. Entonces era como que ya le iban a dar fin al gobierno de Porfirio. En este plan también había una convocatoria a la lucha armada el 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, donde todos los ciudadanos de la República iban a tomar armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente los gobernaban. Uno de los grupos que más destacaron era el de los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán, que al ser descubiertos en posesión de armas, se alzaron antes de la fecha pactada en Puebla. Obviamente estos hermanos murieron, y tras la muerte de estos tras la muerte o fallecimiento de estos hermanos, provocaron en la gente, en las demás personas de la República, que se alzaran en armas para así poder quitar a las autoridades del gobierno y por fin quitar a Díaz. Entonces ahí, tras
tras haberse alzado en armas antes de la fecha, sí alzado en armas antes de la fecha predeterminada, pero al ser descubiertos, pues de una vez empieza la revolución y vámonos, ¿sabes qué? De una vez. Todos los diferentes estados de la República empezaron a alzarse en armas y empezó la Revolución Mexicana en contra de Porfirio Díaz para sacarlo definitivamente del poder. La lucha armada hizo surgir a otros líderes revolucionarios que acompañaron la causa de Francisco y Madero y al Plan de San Luis. Aquí entra nuestro otro personaje, que fue Emiliano Zapata. Bueno, la presión revolucionaria tuvo tanto éxito que Porfirio Díaz por fin firmó su renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911, dando fin a sus 35 años de gobierno y abriendo paso a nuevas elecciones. Francisco y Madero ganó la votación y asumió la presidencia el 6 de noviembre de 1911, en la que es considerada la primera elección democrática en 30 años. Literal, así fue. Y bueno, aunque el movimiento logró la remoción de Díaz, el nuevo gobierno no dio pronta respuesta a las demandas revolucionarias populares. Y ahí es donde entra uno de nuestros personajes, nuestro segundo personaje, que fue Emiliano Zapata, en donde él lanzó un plan de Ayala bajo la bandera de la lucha agraria. ¿Por qué? Porque obviamente no estaba de acuerdo. O sea, él formó parte del plan de San Luis de Francisco para poder quitar a Díaz de la presidencia. Y ahora Francisco, como Juan de las Pitas, para ponerse en la presidencia ahora y decir, ¿sabes qué? Yo soy el jefe, yo empecé el movimiento, ustedes no me van a apoyar y pues ya sáquense. Pues no, a esto a Zapata no le pareció. Y entonces fue donde creó el plan de Ayala para por así decirlo, hacerle la misma, así como Francisco le hizo a Díaz, así mismo hacer Emiliano Zapata con Francisco, que en este caso ya estaba en el poder o asumió el poder tras haberse salido Díaz. Y pues nada, pues obviamente todos sedientos de poder, primero se unieron para derrocar a Díaz y ahora ya se estaban separando para derrocar a Francisco. ¿Por qué? Porque obviamente quien teniendo el poder en sus narices no quiere estar en él, no quiere gobernar. Entonces fue donde Emiliano Zapata se dio la vuelta en contra de Francisco y creó este plan para poder sacarlo del poder a él también. Entonces, en febrero de 1913 se da la escena trágica. 10 días de enfrentamientos en un golpe militar que llevó a la renuncia de Madero el 19 de febrero y su asesinato 3 días después. Victoriano Huerta, conspirador del golpe con el grupo llamado los Contrarrevolucionarios, asumió la presidencia ese día. Bueno, entonces volvemos a lo mismo otra vez. Ahora aparece nuestro tercer personaje, cuarto personaje, que fue Venustiano Carranza. Ok, pues sí, otro que también no estuvo de acuerdo con que Victoriano Huerta estuviera o asumiera ¿cómo se llama? La presidencia. ¿Dónde entra Carranza? Carranza estaba al mando de las fuerzas revolucionarias de Huerta. Entonces, como siempre y toda la misma historia, teniendo el poder enfrente, ¿quién no lo querría? ¿Quién no querría gobernar la república? Entonces Carranza hizo lo mismo con el plan de Guadalupe. Ese es el plan de Guadalupe, el nuevo plan para derrocar a Huerta de la presidencia y Carranza sí asumir la presidencia. Entonces se viene otra guerra más. Carranza se mueve hacia Veracruz. A Victoriano Huerta lo olvidan, quién sabe dónde queda. El chiste es que se hacen dos bandos. El Carranza
proclama o se hace llamar líder máximo de la revolución, y los bandos se hacen en convencionistas y constitucionalistas. Los constitucionalistas apoyaban a Carranza en Veracruz, y los convencionistas que se fueron al norte nombran a un tal Eulalio Gómez para ser presidente. Entonces todo acaba en una guerra de guerrillas, las luchas armadas entre los bandos, en las que se da el grueso de las muertes, calculadas en más de 1 millón. Se prolongaron desde octubre de 1914 hasta noviembre de 1916. 2 años casi. Bueno, sí, 2 años y un mes duró esta guerra de guerrillas, de las cuales tuvo más muertes vistas en México, que fue alrededor de más de 1 millón. Todo porque estaban en conflicto Venustiano Carranza y los convencionalistas, porque obviamente luchaban por quién se quedaba como presidente al final, ¿no? Entonces, en ese mes, el gobierno, en noviembre de 1916, el gobierno y el ejército de los convencionistas declaran su fin, aunque fuerzas zapatistas y villistas disminuidas siguieron sus luchas durante los siguientes meses. O sea, los niños seguían aventándose piedras y shalala, shalala. Bueno, el chiste es que al final la balanza se inclina hacia las fuerzas de Carranza, quien desde septiembre de 1916 convocó a un Congreso Constituyente para redactar una nueva Carta Magna del país. Los constituyentes electos por votación popular a finales de este año trabajaron en un plan de reunificación de las causas revolucionarias hasta comienzos de 1917. Luego de ser votada el 31 de enero, la nueva constitución es promulgada el 5 de febrero de 1917, marcando lo que se considera el fin de la Revolución Mexicana. Por fin se acabó todo el conflicto, por fin se acabaron todas las guerras. ¿Gracias a qué? A esta constitución. Bueno, concluida la revolución, tenemos la Carta Magna del país, la Constitución. Con este documento se dio a fin la revolución, por fin se acabó ya. Y es lo que tenemos hoy en día. O sea, México se convirtió en un estado moderno. Con esta constitución acabaron las luchas y las igualdades entre todos los ciudadanos, así como tanto como el presidente y los que estaban a cargo del gobierno en el poder, fueron las mismas debido o gracias a esta constitución. El documento consagra causas revolucionarias como el derecho agrario, los derechos laborales, la educación y la salud garantizadas por el Estado, la libertad de prensa y los derechos políticos vigentes más de un siglo después. Y entre otras cosas que se ha actualizado poco a poco la Constitución desde 1917 hasta hoy en día, que nos forma como mexicanos o que nos da nuestro derecho como mexicanos, y también tiene leyes que promueven el bien y la justicia y la armonía en nuestro país. Entonces, con eso concluye la Revolución Mexicana hasta el día de hoy, desde que se promulgó esa constitución en 1917, y por fin en México pudimos descansar tranquilos, sin más guerras, con ese documento, por así decirlo, mandando a todo aquel que se le interponga o a todo aquel que se quiera levantar como para decir, oye, ¿sabes que no estás de acuerdo? Pues sabes que no, te quedas sentado en tu lugar, porque este documento lo dice así, y ese documento nos ha mantenido en un ambiente de paz, justicia y armonía hasta lo que es el día de hoy, y gracias a ese documento no ha habido más luchas. Entonces hasta ya acaba todo. Espero que les haya gustado el video, que haya sido informativo y que hayan prestado atención. Nos vemos.